Adam Smith, figura icónica de la Ilustración escocesa y padre de la economía moderna, nació en la pequeña ciudad costera de Kirkcaldy, Fife, Escocia, probablemente en junio de 1723. Aunque la fecha exacta de su nacimiento sigue siendo un misterio. Sabemos que fue bautizado el 5 de junio de ese año. Su llegada al mundo estuvo teñida de tragedia, pues su padre, también llamado Adam Smith, un respetado abogado y controlador de aduanas, falleció apenas unos meses antes o después de su nacimiento. Esta pérdida temprana pudo haber sido devastadora para la familia Smith, pero el previsor padre había dejado una suma considerable para asegurar el futuro de su hijo nonato. Esta decisión resultaría crucial para el desarrollo intelectual del joven Adam, permitiéndole acceder a una educación que de otro modo podría haber estado fuera de su alcance. La infancia de Smith transcurrió en la tranquila Kirkcaldy, una ciudad que, aunque pequeña, bullía de actividad comercial gracias a su puerto. Estos primeros años pasados observando el ir y venir de mercancías y comerciantes, sin duda sembraron las semillas de su futuro interés por la economía y el comercio. Desde muy joven, Adam mostró una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable, rasgos que su madre, Margaret Douglas, una mujer de carácter fuerte y gran determinación, fomentó con esmero. A la edad de 4 años, Smith vivió un incidente que pudo haber cambiado drásticamente el curso de su vida. Mientras jugaba frente a la oficina de su difunto padre, fue secuestrado por un grupo de gitanos. Afortunadamente su tío lo encontró y rescató rápidamente. Este evento, aunque breve, dejó una impresión duradera en el joven Smith, y a menudo se especula sobre cómo pudo haber influido en su posterior visión de la sociedad y la naturaleza humana. Su educación formal comenzó en la Burke School de Kirkcaldy, una institución respetada que ofrecía una sólida formación en latín, matemáticas, historia y escritura. Aquí Smith demostró ser un estudiante excepcional, destacando particularmente en el estudio de los clásicos. Su dominio del latín y el griego, adquirido durante estos años, le serviría enormemente en su futura carrera académica. A la edad de 14 años, un Smith precoz estaba listo para el siguiente paso en su educación. En 1737 ingresó en la Universidad de Glasgow, una institución que en ese momento estaba experimentando un renacimiento intelectual. El viaje desde Kirkcaldy hasta Glasgow, aunque relativamente corto para los estándares modernos, fue toda una aventura para el joven Smith. Tuvo que cruzar el Firth of Forth en ferry y luego viajar a caballo durante varios días. Una experiencia que sin duda amplió sus horizontes y le dio una primera visión del mundo más allá de su ciudad natal. En Glasgow, Smith se sumergió en un ambiente intelectual vibrante. La universidad estaba en la vanguardia del pensamiento ilustrado, y las ideas de libertad intelectual y cuestionamiento crítico florecían. Fue aquí donde Smith tuvo su primer encuentro con la filosofía moral bajo la tutela del renombrado profesor Francis Hutcheson. Hutcheson era una figura carismática y revolucionaria en el mundo académico. Rompiendo con la tradición, daba sus conferencias en inglés en lugar de latín, haciendo que sus ideas fueran más accesibles y atractivas para los estudiantes. Su enfoque en la filosofía moral, que enfatizaba la importancia del sentimiento y la benevolencia en la formación del carácter moral, tuvo una profunda influencia en el joven Smith. Las clases de Hutcheson no solo cubrían filosofía moral, sino que también tocaban temas de economía política, derecho natural y gobierno. Esta exposición temprana a una amplia gama de disciplinas sentó las bases para el enfoque interdisciplinario que caracterizaría el trabajo posterior de Smith. Durante sus años en Glasgow, Smith no solo absorbió conocimientos, sino que también desarrolló amistades duraderas. Entre sus compañeros de estudios se encontraba James Boswell, quien más tarde se haría famoso como biógrafo de Samuel Johnson. Aunque sus caminos se separarían después de la universidad, la amistad entre Smith y Boswell perduraría a lo largo de sus vidas. En 1740, Smith se graduó de la Universidad de Glasgow con una maestría en artes. Su destacado desempeño académico le valió la prestigiosa beca Snell,
que le permitió continuar sus estudios en el Balliol College de la Universidad de Oxford. Este fue un momento de gran orgullo para Smith y su familia, ya que la beca era altamente competitiva y representaba una oportunidad única para un joven escocés de clase media. Sin embargo, el traslado a Oxford resultó ser una experiencia mixta para Smith. Por un lado, la Biblioteca Bodleiana de Oxford, con su vasta colección de libros y manuscritos, fue un paraíso para el ávido lector que era Smith. Pasó innumerables horas sumergiéndose en obras de filosofía, historia y literatura, ampliando enormemente sus horizontes intelectuales. Por otro lado, la atmósfera académica de Oxford resultó ser un choque cultural para Smith. En contraste con la atmósfera progresista y estimulante de Glasgow, Oxford parecía estancada en tradiciones anticuadas. Los tutores, según Smith, habían renunciado incluso a la pretensión de enseñar. Las clases eran poco frecuentes y a menudo se cancelaban, y había poca interacción entre profesores y alumnos. Este ambiente poco estimulante llevó a Smith a adoptar un programa de estudio autodidacta. Se sumergió en la lectura de los clásicos griegos y romanos, perfeccionando su dominio de estos idiomas. También exploró obras de pensadores contemporáneos, incluyendo a David Hume, cuyas ideas tendrían una profunda influencia en su pensamiento posterior. Un incidente particularmente revelador ocurrió cuando Smith fue descubierto leyendo A Treatise of Human Nature de Hume. El libro, considerado herético por las autoridades de Oxford, fue confiscado, y Smith fue reprendido severamente. Este evento no solo ilustra el ambiente restrictivo de Oxford, sino que también marca el comienzo de la fascinación de Smith con las ideas de Hume. Los años en Oxford no fueron completamente improductivos, aunque Smith más tarde criticaría duramente la educación que recibió allí. Estos años le proporcionaron el tiempo y los recursos para desarrollar sus propias ideas. También le dieron una perspectiva crítica sobre las instituciones educativas, que más tarde influiría en sus escritos sobre educación en La riqueza de las naciones. Tras 6 años en Oxford, Smith regresó a Kirkcaldy en 1746 sin haber obtenido un título adicional. Este periodo en su ciudad natal fue de introspección y estudio intensivo. Viviendo con su madre, Smith pasó 2 años refinando sus ideas y preparándose para el siguiente capítulo de su vida. En 1748, con el apoyo de Lord Kames, un influyente juez y escritor escocés, Smith comenzó a dar una serie de conferencias públicas en Edimburgo. Estas conferencias, que cubrían temas de retórica, bellas letras y jurisprudencia, fueron bien recibidas y establecieron la reputación de Smith como un pensador original y elocuente. Fue durante este periodo en Edimburgo que Smith conoció a David Hume. Este encuentro marcó el comienzo de una amistad que duraría toda la vida, y que tendría una profunda influencia en el desarrollo intelectual de ambos hombres. Hume, 11 años mayor que Smith, ya era un filósofo reconocido, y su escepticismo y empirismo resonaron fuertemente con Smith. La reputación de Smith como conferenciante y pensador creció rápidamente, y en 1751 fue nombrado profesor de lógica en la Universidad de Glasgow. Al año siguiente fue promovido a la prestigiosa Cátedra de Filosofía Moral, la misma posición que su mentor Francis Hutcheson había ocupado. Los años en Glasgow fueron enormemente productivos para Smith. Sus conferencias cubrían una amplia gama de temas, incluyendo ética retórica, jurisprudencia y economía política. Estas conferencias formaron la base de sus 2 grandes obras, La teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones. La teoría de los sentimientos morales, publicada en 1759, estableció a Smith como un filósofo moral de primer orden. En esta obra, Smith argumentaba que la moralidad surge de los sentimientos naturales de simpatía que los seres humanos sienten entre sí. Introdujo el concepto del espectador imparcial, una construcción mental que nos permite juzgar nuestras propias acciones como si fuéramos observadores externos. El éxito de la teoría de los sentimientos morales catapultó a Smith a la fama internacional. La obra fue traducida a varios idiomas y le valió la admiración de figuras como Voltaire y Edmund Burke.
En 1763, Smith recibió una oferta que cambiaría el curso de su vida. Charles Townshend, un político británico y padrastro del joven duque de Buccleuch, le ofreció a Smith el puesto de tutor del duque. La oferta incluía un generoso salario y la oportunidad de viajar por Europa, aunque significaba dejar su amada posición en Glasgow. Smith vio en esta oferta una oportunidad única para ampliar sus horizontes y observar de primera mano las economías de diferentes países europeos. El viaje, que duró de 1764 a 1766, llevó a Smith y su pupilo por Francia y Suiza. En París, Smith tuvo la oportunidad de mezclarse con los principales intelectuales de la Ilustración francesa, incluyendo a Voltaire, D'Alembert y Helvetius. También se reunió con los fisiócratas, un grupo de economistas liderados por François Quesnay, cuyas ideas sobre la importancia de la agricultura y el libre comercio influirían significativamente en el pensamiento económico de Smith. A su regreso a Kirkcaldy en 1767, Smith se embarcó en la tarea de escribir su obra maestra, una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Este proyecto monumental le llevaría casi una década completar. Durante este periodo, Smith vivió una vida tranquila y disciplinada. Se levantaba temprano cada mañana para trabajar en su manuscrito, tomando descansos solo para dar largos paseos por la playa, durante los cuales a menudo se le veía hablando consigo mismo, perdido en sus pensamientos. Su madre y sus primos se encargaban de las tareas domésticas, permitiéndole concentrarse completamente en su trabajo. La riqueza de las naciones fue finalmente publicada en 1776, el mismo año de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El libro fue un éxito inmediato, agotándose en 6 meses. En esta obra monumental, Smith presentó una visión integral de cómo funcionan las economías. Introdujo conceptos que se convertirían en fundamentales en la economía moderna, como la división del trabajo, la mano invisible del mercado y los beneficios del libre comercio. Contrariamente a la creencia popular, Smith no era un defensor incondicional del laissez-faire. Reconocía la necesidad de ciertas regulaciones y de la intervención del gobierno en áreas como la educación y la infraestructura. Sin embargo, argumentaba que, en general, los individuos que persiguen su propio interés en un mercado libre terminarán promoviendo el bienestar de la sociedad en su conjunto. Como si fueran guiados por una mano invisible, el éxito de la riqueza de las naciones aseguró la posición de Smith como el economista más importante de su tiempo. En 1778 fue nombrado comisionado de aduanas para Escocia, un puesto irónico para alguien que había argumentado contra muchas formas de impuestos al comercio. Sin embargo, Smith tomó sus deberes seriamente, trabajando diligentemente para combatir el contrabando y mejorar la eficiencia de la oficina de aduanas. En sus últimos años, Smith continuó revisando la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones. También trabajó en otros proyectos, incluyendo un tratado sobre derecho y gobierno y una historia de las ciencias liberales, aunque estos trabajos nunca fueron completados. A pesar de su fama, Smith siguió siendo un hombre modesto y algo excéntrico. Era conocido por su distracción y su tendencia a hablar consigo mismo. Una anécdota famosa cuenta que una vez salió a dar un paseo en camisón y terminó a varias millas de su casa antes de darse cuenta. La salud de Smith comenzó a deteriorarse en la década de 1780. Sufrió de una condición temblorosa que hacía difícil escribir, y en sus últimos años dependió en gran medida de amigos y familiares para ayudarlo con su correspondencia. Sin embargo, su mente permaneció aguda hasta el final. Adam Smith falleció el 17 de julio de 1790 en Edimburgo, a la edad de 67 años. En su lecho de muerte, expresó pesar por no haber logrado más, instruyendo a sus ejecutores para que quemaran sus manuscritos inéditos. El legado de Smith es vasto y duradero. Sus ideas sobre economía y moral continúan influenciando el pensamiento moderno. La riqueza de las naciones es considerada el texto fundacional de la economía clásica.
y sus ideas sobre el libre mercado han sido adoptadas por generaciones de economistas y políticos. Sin embargo, es importante entender a Smith en su totalidad. No era simplemente un defensor del interés propio, sino un filósofo moral profundamente preocupado por la virtud y la benevolencia. Su visión de la economía estaba arraigada en una comprensión más amplia de la naturaleza humana y la sociedad. En los años posteriores a su muerte, la reputación de Smith continuó creciendo. Sus ideas fueron adoptadas y adaptadas por pensadores de diversas tendencias políticas. Los defensores del capitalismo de libre mercado lo ven como su santo patrón, mientras que otros encuentran en sus escritos argumentos a favor de la responsabilidad social y la regulación gubernamental. El pensamiento de Smith también ha sido objeto de críticas. Algunos argumentan que su modelo económico es demasiado simplista para el mundo moderno, mientras que otros cuestionan las implicaciones éticas de un sistema basado en el interés propio. A pesar de estas controversias, la influencia de Smith sigue siendo innegable. Sus ideas sobre la división del trabajo, el libre comercio y el papel del interés propio en la economía siguen siendo relevantes en el siglo exiguo. Su enfoque interdisciplinario, que combina economía, filosofía moral, psicología y historia, ofrece un modelo para abordar los complejos problemas de nuestro tiempo. En última instancia, Adam Smith fue mucho más que el padre de la economía moderna. Fue un pensador profundo y multifacético, cuyas ideas continúan desafiándonos e inspirándonos. Su vida y obra son un testimonio del poder del pensamiento riguroso y la observación cuidadosa para iluminar las complejidades de nuestro mundo social y económico. Copyright